Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de TeliaPod, un espacio donde compartiremos tendencias tecnológicas, experiencias, aprendizajes, datos relevantes y todos los beneficios que tiene la adopción de la tecnología en las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel Latinoamérica. La prevención de ataques informáticos es la preparación con la que se busca evitar de manera anticipada un riesgo o un acontecimiento dañoso que pueda afectar la seguridad informática de una empresa. ¿Por qué implementar medidas preventivas para incrementar la seguridad en tu empresa? Este es el tema de este episodio y para ello hemos invitado a un experto en seguridad informática, Carlos Dominic Morales Molina. Bienvenido, Dome, nuevamente. Y bueno, me permito leer su semblanza. Carlos tiene una maestría en Ingeniería en Seguridad de la Información por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una amplia experiencia en seguridad en empresas del ramo financiero y de las telecomunicaciones. Actualmente es líder de seguridad cibernética en Easy Telecom. Anteriormente estuvo como especialista senior en seguridad de la información en Gentera. También tiene experiencia como consultor en tecnologías de información y en seguridad de la información. Ha obtenido diplomas por diferentes institutos como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, y también cuenta con certificaciones como Cisco, con Cisco, ISACA, TMI, NICE, Red Hat, entre otras. Ha colaborado y escrito artículos científicos sobre aprendizaje automático aplicado a la seguridad informática, publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. El más reciente es Sensors de MDPI. Dominic ganó el primer lugar de CSAW 18 México en la Universidad Iberoamericana, y por si fuera poco, domina 3 idiomas: español, inglés y chino mandarín. Bienvenido, Dome. Como Gracias. nosotros te conocemos como Dome, te vamos a decir Dome. Muchas gracias, Margui. Sí, el mandarín apenas estoy iniciando, ¿eh? Todavía me falta, pero tengo maestra particular, entonces pienso avanzar en ese tema. Bueno, gracias por la invitación. Ya hacía un tiempo que no platicaba con ustedes. También me da mucho gusto que tengan esta iniciativa, que acerquen a la tecnología a todas las personas posibles a través de estas nuevas herramientas de comunicación, sobre todo de contenido en español, ¿no? Hay varias iniciativas de este tipo con contenido principalmente en inglés, pero qué bueno que se están haciendo estos esfuerzos tanto en México, por ahí también en Latinoamérica. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Así es, y justo te iba a preguntar, ¿por qué chino mandarín? Es que cuando estaba en la maestría, tuve la oportunidad de ir a hacer un intercambio a Inglaterra. Estuve medio año por allá y pues me sorprendí mucho porque llegué y había muchos chinos, ¿no? Un montón, impresionante. Llegué a una universidad que está en el ranking, en el top 10, es la Universidad de Warwick. La mayoría de las universidades allá son privadas, es una universidad cara, y aún así su matrícula tiene muchas personas de nacionalidad china. Entonces me sorprendió esa parte. Tuve algunos compañeros también chinos en el laboratorio donde estuve trabajando. Cuando estuve investigando mi tema de mi proyecto de tesis, también me di cuenta que había muchos autores chinos, muchos investigadores chinos en este tema de aprendizaje automático o machine learning. Eso también como que me sorprendió. Compañeros que estuvieron en el laboratorio que no eran chinos, se iban a hacer estancias de investigación a Hong Kong.
Entonces, sí fue como, me cambió mucho la perspectiva, ¿no? De qué es lo que quería hacer y creo que así como el inglés se decía que te abre puertas, en la actualidad todavía, creo que la siguiente lengua es el chino. Entonces, por eso empecé a estudiar. Y les decía, tengo maestra particular, entonces sí quiero avanzar en ese tema. Súper. No, pues sí, definitivamente los lenguajes, hoy, bueno, antes se decía que, bueno, necesitabas como una habilidad el ser bilingüe, ahora creo que ya es trilingüe, cuatro lenguas, ¿no? Es necesario para justo sobre todo ahora con este cambio de era. Sí, para allá vamos. Así es. Pues está también con nosotros Carlos Zacarías, y pues adelante, Carlos. Muchas gracias, Dome. Un gusto compartir este espacio contigo. Creo que era una pregunta que era bastante obligada, el preguntar por qué el chino mandarín. Bueno, creo que ya quedó más que claro y pues sí, la verdad es que como comenta Margie, como comentas, ¿no? Te abre puertas el ser no solamente manejar dos, tres lenguas, sino ser multilingüe básicamente por todas las publicaciones que existen a nivel técnicas, a nivel profesional, creo que te da una perspectiva y te cambia más que nada también por la cultura. Entonces, vamos a comenzar con el tema de hablar del episodio anterior. Hablamos de una parte de los desafíos que están enfrentando las MIPYMES, que es la parte de la seguridad de la información. En su mayor porcentaje, las pequeñas y medianas empresas carecen de la implementación de seguridad informática, debido a que no creen ser un punto de mira para los delincuentes informáticos. Básicamente, tenemos el pensamiento que si somos una pyme, una empresa pequeña, no tenemos riesgos en este ámbito, no tenemos ambiciones por parte de los ciberdelincuentes o de los hackers, pero vamos a platicar contigo de básicamente de estos temas. La primera pregunta que yo te haría es, desde tu experiencia, ¿consideras que la información de una empresa es uno de los activos más valiosos y por qué? Sí, bueno, yo he trabajado en el sector financiero y sector telecomunicaciones. Sobre todo en sector financiero hay información crítica, información confidencial, información relevante, que sí es muy importante, ¿no? Siempre en este sector o este rubro de seguridad de la información, las metodologías te dicen que debes de empezar por saber cuáles son tus activos de información. Eso es uno de los puntos medulares. Entonces, al ser ese uno de los primeros pasos, lo primero que te debes de preguntar como organización es qué activos de información existen en mi organización, existen en mi empresa y que son con los que mi empresa opera o que ayudan al core business que le llaman de mi organización. Entonces, yo creo que es uno de los principales pasos, de los primeros pasos también, para empezar en la seguridad de la información. Si somos un tanto ordenados por la velocidad de los procesos de una organización o incluso por las estructuras procedurales que existen en las organizaciones, a veces este primer paso es un tanto complicado de llevar a cabo, pero si queremos proteger adecuadamente lo más importante en términos de información o en términos incluso del servicio, de la operación de la organización, porque es un mundo tecnológico, la mayoría de las empresas ya lo son, sí es necesario llevar a cabo este paso, ¿no? Para saber qué proteger sobre todo. Así es. Sí, definitivamente, pues coincido, ¿no? Uno de los activos
más valiosos de cualquier organización, sin importar el tamaño, pues es la información, porque al final ahora incluso existe un término que es el Big Data, ¿no? Y pues estamos generando información y pues obviamente esta información a veces depende mucho de esta información depende nuestra empresa, ¿no? Entonces definitivamente es un activo súper valioso y que tenemos que ver cómo protegerlo, ¿no? Y claro, por supuesto que lo que mencionas, ¿no? Jerarquizar qué tipo de información es la que tiene la mayor importancia. Es como tus primeros, como tus pininos, ¿no? Iniciales en la parte de la seguridad informática. Y pues es algo que en conocimientos, pues mucha gente ignora, ¿no? A lo mejor todos le damos el mismo peso a la información y el tú jerarquizar tu información como jerarquizarla, darle un peso a una información sobre otra, creo que es lo valioso, ¿no? Porque a veces las capacidades pues no nos permiten hacer como protección de esos datos en todo el ámbito de la información, pero sí podríamos jerarquizarlo, como bien mencionas. Pues gracias, Dome. Y ahora bien, existen estadísticas, estudios de las principales empresas líderes en la industria de seguridad informática, en donde indican que los ataques ya no solo buscan los atacantes, ya no solo los criminales cibernéticos, ya no solo buscan a las grandes corporaciones, ¿no? Para cometer sus intrusiones, sino que también buscan, o más bien buscan cualquier vulnerabilidad dentro de una red simplemente. ¿Tú cuál crees que son los puntos más vulnerables de una empresa para un ciberataque? Y sobre todo, hablando del sector de las pequeñas empresas, ¿cuál crees que sean estos puntos más vulnerables? Ok. En seguridad manejamos un término que se llama la superficie de ataque. Esta superficie de ataque es lo que puede ser susceptible o puede estar expuesto ante una amenaza. Tal vez suene como cliché, pero por mi experiencia, por lo que yo he visto y por lo que sigo trabajando, estos puntos más expuestos o esta superficie de ataque sigue siendo a partir de las personas, de lo que hacen o de lo que no hacen las personas. Es algo, no me gustaría decir complicado de manejar, pero sí es algo que se debe atender de una forma adecuada, porque podemos tener muchos controles tecnológicos, por ejemplo, de seguridad. Incluso podemos tener muchas normas, muchos lineamientos en papel, pero si no se viven, si no se llevan a cabo como están establecidos, son letra muerta, ¿no? E incluso si no son bien comunicados a estas personas que los deben de operar en el día a día, simplemente están ahí como en un ambiente etéreo. Algunos sabrán que existen, muchos no sabrán que existen, y no se establece una cultura de seguridad. Entonces, sí estoy convencido de que los puntos más vulnerables son aquellos donde las personas tienen mayor, digamos, responsabilidad. Entonces, siendo ese el punto que se debe de tratar, yo creo que se debe de pensar primero en la cultura de seguridad. Claro, es como este tema de la cultura de trabajo remoto, ¿no? Es muy similar, ¿no? Debe de haber también una cultura de seguridad de la información y definitivamente, pues, empieza por la capacitación de los usuarios, que pues qué fuerte que seamos nosotros los puntos más vulnerables, pues al final somos los humanos, ¿no? Es cierto. Muchas gracias, Dome, por el comentario. Referente a eso, pues sí, como mencionas, no importa las normas a las que te apegues, principalmente hablando quizá de la norma, una norma, por ejemplo, 27001 en la parte de la seguridad informática, si en realidad todos esos procesos no
no se abarca, y el recurso pues más débil, en este caso, es la parte del usuario, que ahorita en la actualidad pues existen múltiples herramientas para lograr una concientización de estos usuarios para que tengan higiene digital, cuiden todos esos aspectos que son muy, muy importantes para la organización y no expongan datos y caigan de una manera, hasta cierta manera, muy inocente. Tomando en consideración que los usuarios es el eslabón débil, digamos, que de la parte de una organización, ¿cuál consideras tú que es el ataque más informático más común y cuál es el que perjudica más a una empresa? Básicamente es cuál es el más común, que principalmente no siempre es el que perjudica más a una empresa, pero existen muchos tipos de ataques. ¿Tú qué nos podrías hablar al respecto, Tomé? Bueno, en ese aspecto sí depende del tipo de empresa, pero volvemos a lo mismo, las personas son las que más generan esta superficie de ataque. Entonces, también viendo algunos reportes de estadísticas, al menos internacionales, porque en México se genera muy poca información de ese tipo, muy poca estadística. Los ataques mayores en cantidad siguen siendo aquellos dirigidos a las personas, principalmente robo de identidad, por ejemplo, o aquellos que son de vulneración de datos personales o datos confidenciales. Eso, desde el punto de vista del acuerdo a la superficie de ataque. Porque también muchos de esos ataques no están dirigidos a vulnerar un control tecnológico o no están dirigidos a vulnerar un punto fuerte. Se dirigen, como ustedes decían, al eslabón débil, ¿no? que generalmente son las personas que desconocen las capacidades de seguridad de su propia organización, los controles de seguridad o los lineamientos de seguridad, por un lado. Y por otro lado, por su capacidad de daño y por su facilidad relativa de propagación, yo diría que el ransomware. Ya estamos entrando a algo quizás más técnico. Es un ataque, es un malware de propósito específico para cifrar la información. Ahí sí, muchas veces están dirigidos a empresas, porque las empresas son las que manejan activos de información importantes. También pueden estar dirigidos a personas. Pero un ataque de ransomware es relativamente sencillo, barato, te ayudas de las mismas capacidades de cómputo o de tecnología de las empresas y también te ayudas de la falta de controles de seguridad en las mismas. También, dependiendo de la cultura, de la buena cultura de seguridad de la empresa, se puede propiciar este mismo ambiente tóxico, ¿no? El ransomware, técnicamente o describiéndolo, lo que hace es cifrar la información, tu información valiosa, vamos a dejarlo así, tu información valiosa, y te impide el acceso a ella, porque al estar cifrada, tú no tienes la llave o lo requerido para poder tener acceso a ella como lo harías normalmente. Es información que a ti te sirve, que en una empresa te ayuda a operar, o en el aspecto personal es muy importante para ti. Entonces, se propicia, o yo decía que se propicia porque las personas necesitan tener acceso a eso, ¿no? Y muchas veces las personas o las empresas están dispuestas a pagar la extorsión o a pagarle al atacante el rescate, ¿no? Para lograr tener acceso nuevamente a esa información. Y esa dinámica sigue generando este círculo vicioso porque sigue siendo factible para el atacante, ¿no? El atacante ve su esfuerzo remunerado y como hay organizaciones o personas que lo pagan, pues se sigue dando. Yo diría que esos dos son los más perjudiciales y los que más se pueden llevar a dar.
No, es muy cierto, Dome. Muchas gracias por la respuesta. Sí, como dices, ¿no? Uno de los eslabones, o como platicamos, uno de los eslabones más débiles es la gente, las personas, los usuarios, y que cómo pueden quedarse enganchados con actividades muy básicas, ¿no? En su operación del día a día, ya sea correo electrónico, ingreso o acceso a algunas páginas. Y pues tomando en consideración y referente a lo que mencionas de ransomware, ¿qué opinas tú de pagar ahorita con toda la tendencia, ¿no? De la criptomoneda, ¿no? Que básicamente Perdón, es la más pero común. antes de eso, a lo mejor, perdón que interrumpa, pero sí, a lo mejor que nos explicaras, eh, a lo mejor en una forma más sencilla, porque sí te fuiste como mejor quizá como términos técnicos, como bien comentaste, y es un término ransomware, es algo que se está manejando y sobre todo ahora mucho desde que iniciamos pandemia y pues que todos nos fuimos a casa y trabajo remoto y fue como tú lo dices, ¿no? Es el principal ataque, ¿no? Y más sonado, creo que en esta última año y medio que llevamos de pandemia, en términos sencillos para cualquier persona digamos, que se lo explicaras a tu abuelita o a tu tía, ¿qué es un ransomware? En términos sencillos y haciendo el símil en la vida real, y de hecho de ahí nace el nombre de este ataque, es secuestro, ¿no? Es secuestrar algo valioso para ti. Ajá. Este ataque secuestra lo que es valioso para ti y para que te lo devuelvan exigen un pago de rescate. Entonces, yo creo que esa es la forma más sencilla y más aterrizada de describirlo. Súper. Trasladándolo un poquito al mundo digital, pues algo valioso para ti. En el aspecto personal de un estudiante puede ser su tesis, ¿no? Sus proyectos finales de fin de semestre. De repente te cae este malware y te dice que ya no tienes acceso, ¿no? Tú lo intentas abrir, no se puede, te manda un mensaje, una pantalla que dice que para poder tener acceso a él necesitas pagar tantos bitcoins, generalmente se maneja en criptomonedas, a tal dirección, a tal cartera. En una organización es muy similar, en hospitales, justo cuando empezó esta situación de pandemia, hicieron ataques a hospitales y cifraron pues, la información de pacientes, la información con la que operaban sus sistemas de atención en sus sistemas de atención a pacientes. Entonces, eso les impidió trabajar en forma adecuada, ¿no? Ajá. Entonces, tanto en el aspecto personal como en el aspecto empresarial puede suceder, ¿no? Y tiene el mismo impacto guardadas las proporciones. Ya, No, ok, perfecto. Y ahora sí muy quedó bien. más claro. El secuestro creo que fue la palabra clave. Y ahora sí, perdón, Carlos. De acuerdo, no te preocupes, sí, definitivamente creo que podría haber sido aterrizado a nivel un poco más usuario, eso está súper, la verdad es que en un momento nos queda claro, lo hemos escuchado en noticias, en muchos medios de comunicación, aparte de ransomware, a lo mejor muchos hemos escuchado mucho el término, pero desconocemos cuál es cuál es o sea, cuál es lo básico de cómo puede suceder y cómo nos llega a pasar esta situación. Tomando en consideración esto, Dome, mi pregunta es, básicamente, sabemos que el ransomware, acabas de mencionarlo, es un secuestro de tu información en el cual ciertos recursos están de manera encriptada, o sea, de manera no puedes acceder directamente, ya sea que te agreguen o te cambien alguna extensión de algún archivo o le pongan alguna contraseña para acceder a la misma, ¿no? Regularmente los secuestradores te solicitan un rescate por vía electrónica, el tema de la parte de la criptomoneda, ¿no? La parte de Bitcoin, del Ether, de muchas criptomonedas que existen ahorita. ¿Tú consideras, a tu parecer, que tú deberías ceder ante estos secuestradores? O sea, básicamente pagarles el rescate de tu información, por muy valiosa o por muy importante que sea para ti. ¿Tú consideras que debería de aplicarse esto, o sea, pagar un secuestro?
Yo considero que no, porque aunque esa información sea muy valiosa para ti, hay estadísticas que te dicen que los atacantes muchas veces no te devuelven la información, ¿no? Aunque pagues. De hecho, ese proceso está automatizado, ¿eh? Ni siquiera es que alguien, el atacante esté ahí viendo su correo a ver quién sí le contesta, quién no le contesta. No, es un proceso muy automatizado donde hay un programa que está escaneando continuamente las carteras para saber si se depositó o no, pero eso no implica que sí te devuelvan el acceso a la información. Les comentaba, hay estadísticas que dicen lo contrario, ¿no? Por más que te apegues a las reglas del atacante, pues no hay palabra del otro lado. Entonces yo recomiendo que no. ¿Y cuál es tu opinión al respecto de las criptomonedas? Porque, bueno, también eso es un tema, ¿no? Y creo que por ahí vamos a tener a alguien muy especializado en este tema de las criptomonedas, de todo este tema nuevo que está surgiendo también. Respecto a eso, ¿cuál es tu opinión acerca del uso de las criptomonedas? Okay. ¿Es seguro? ¿No es seguro? Ahí tengo dos opiniones y un poco de emociones mixtas. ¿Por qué? Primero, es un elemento de tecnología, ¿no? La tecnología es neutra, no sabe de moral. Entonces, puede servir para cosas buenas, puede servir para cosas malas. El ejemplo que dábamos con el ransomware, pues claramente está sirviendo para algo malo. Pero hay muchas aplicaciones positivas tanto de las criptomonedas como de lo que hay detrás, ¿no? El uso de criptografía aplicado a divisas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me fascina todo el concepto matemático que hay detrás, tanto matemático, económico, por un lado, ¿no? Por otro lado, hay analistas que mencionan que muchas criptomonedas en realidad son burbujas económicas que crece el precio, crece, y de repente algo pasa y se va al suelo. Hace como, creo que fue 2019, hubo uno de estos, ¿cómo se puede llamar? Decrementos del valor de Bitcoin, creo que también le pegó a Ethereum, que fue muy fuerte, ¿no? Hablaban de las famosas ballenas, que las ballenas habían retirado pues mucho dinero, cantidades enormes, y entonces esto le había pegado al valor que tenía la criptomoneda. Entonces ahí sí, les comentaba, tengo como emociones mixtas porque bien a bien no sabemos qué tan factible es el modelo. En estos años, 2019-2020, yo veía algunas convenciones de entusiastas de criptomonedas que precisamente fomentaban la filosofía detrás de que las transacciones pudieran ser persona a persona sin que hubiera un elemento central que lo controlara, ¿no? Entonces suena bien, suena incluso muy hippie, pero a veces sí necesitamos a alguien que lo regule, ¿no? Que lo regule para bien, obviamente. Y en algunos casos no se ha visto eso, ¿no? Ha habido muchas criptomonedas que son literalmente scams, son fraudes. Por ahí, últimamente, bueno, ya tiene unos meses que está muy sonado el caso de Dogecoin. Doge, el perrito usaron la imagen del perrito. Y hay una campaña bien fuerte en Twitter donde cuentas verificadas, o sea, cuentas que tienen la palomita azul de Twitter, que si tú la ves, pues te da algo de confianza, así de primera vista. Este tipo de cuentas verificadas usan la imagen de Elon Musk diciendo que está promoviendo esta moneda, que si tú compras tantas unidades,
Elon Musk te pone el doble, cosas así, ¿no? Triple. Entonces, sí hay una fuerte campaña ahí de fraude. Eso es Sí, mi opinión. sí, Sí, definitivamente yo creo que es algo, igual a mí siempre me emociona el futuro y creo que este tema de las criptomonedas, pues definitivamente es algo para, pues sí, para pensarse, pero definitivamente sí es como un tema todavía que pues, obviamente necesita regulación, como el fintech, ¿no? O sea, hasta que no hubo regulaciones como las personas o los usuarios empezamos a creer o a probarlo, ¿no? Ya, por ejemplo, todo el tema de fintech ya está más que regulado y ya está más que avalado y ya ahora puedes tener abrir tu cuenta bancaria digital desde tu casa y puedes empezar a hacer operaciones de manera instantánea, ¿no? Entonces, pero sí definitivamente falta un tema de regulación, ¿no? definitivamente hemos notado que estas famosas monedas electrónicas o digitales tienen mucha variación en el mercado bursátil, principalmente lo que mencionas, Dome, el desplome del Bitcoin hace un tiempo, que recientemente también hubo un desplome porque el Bitcoin estaba arriba de 1 millón de pesos mexicanos y ahorita acaba de bajar y cuesta 850,000 pesos. Entonces tuvo una caída, un déficit de 150,000, un poquito más de 150,000 pesos. Entonces, sí es una tendencia que tiene para caer, así como cae, también levanta, pero sí es un riesgo, como bien mencionas, y pues sí, hay sentimientos encontrados, ¿no? Por amantes de la tecnología, wow, qué maravilloso es que exista una moneda digital, la cual hasta le dan un simbolito y tú te la imaginas cómo es, y que realmente está a través de un protocolo llamado blockchain, ¿no? Y que realmente te emociona saber, pero el otro sentimiento es que, pues, tienes metida tu dinero ahí, pues sabes que en determinado Patrimonio. momento puedes perder tu patrimonio, es correcto. Sí. Oye, Dome, y hablando, pues obviamente del tema o sea, pareciera que el término de seguridad informática o en general, ¿no? Simplemente hablando cuando hablamos de seguridad, pues por ejemplo, en términos de, pues, seguridad, seguro de vida, ¿no? O sea, un seguro de auto, o sea, hablando en términos general de seguridad, siempre tenemos a lo mejor o lo relacionamos a que pues es una inversión, ¿no? O sea, es una inversión considerable y quizá también este término de seguridad informática tiende a que a lo mejor por eso las MIPIMES pensemos en que es una inversión fuerte, ¿no? O sea, incluso desde a lo mejor desde el básico antivirus que pues decimos, bueno, pues me lo ahorro, ¿no? Yo no le instalo a mi máquina el antivirus porque pues no tiene caso, o sea, como que a lo mejor ¿para qué gasto, no? Entonces, desde tu experiencia, ¿qué tan sostenible o tan rentable es tomar estas medidas preventivas en cuestión a seguridad informática? Sí, en esa pregunta, yo creo que hay quizás dos aspectos que podamos platicar. Uno es la, el término de aversión al riesgo y el término de apetito al riesgo. ¿El Hay término qué, perdón? de aversión al riesgo, si estoy diciendo bien, y apetito de riesgo. Son dos términos. Ok. Eh, y por ahí se habla de diferentes perfiles. Por ejemplo, un entrepreneur o alguien que está este, haciendo startup, se dice que tiene apetito de riesgo, ¿no? Porque sí está tomando ciertos riesgos para llevar a cabo su negocio. Por el contrario, en una empresa como sector financiero, en un banco, alguien de Contraloría o alguien de Tesorería tiene aversión al riesgo, porque es muy cuidadoso en su operación, en sus actividades para disminuir su exposición a posibles, no solo ataques informáticos, sino a otro tipo de
de amenazas, llamémoslo amenazas. Entonces, en este aspecto, yo creo que incluso como personas o como profesionales, profesionistas, trabajadores, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad en términos de seguridad. Y quizás valga el símil de la vida diaria, ¿no? Cuando estaba pensando en esta pregunta, se me vino a la cabeza la seguridad de nuestra integridad física, ¿no? Nuestra seguridad como persona en una ciudad como en la que vivimos, ¿no? Una de las ciudades más grandes del mundo, y como muchas grandes ciudades, pues estás expuesto a crímenes, ¿no? Si eres muy ostentoso, digo, desafortunadamente, ¿no? Pero quizás el problema no sean los que son ostentosos de inicio, pero sí vivimos en esta realidad y tenemos que cuidarnos ante esta realidad. Si somos muy ostentosos, si andamos en lugares o en zonas de riesgo, si no sé, nos ponemos en situaciones donde nuestra integridad pueda ser dañada, tenemos que hacer ese símil en la vida digital, porque el mundo digital ya tiene cierta equivalencia con el mundo real, desde que en ese mundo digital tenemos una identidad, en ese mundo digital tenemos dinero, o manejamos servicios financieros, ya al menos en las instituciones bancarias con las que yo he trabajado o con las que yo soy usuario, pues ya te meten porque te meten al mundo digital, ¿no? Ya ni siquiera tienes mucha opción a decir que no. Entonces, sí debemos empezar a cambiar esa mentalidad en términos de seguridad. Para mí, como alguien que ha trabajado en esto, pues sí es mi día a día. Mi día a día es pensar en escenarios de riesgos. Entonces, es implementar un poquito esa mentalidad de escenarios de riesgos en la cultura de una empresa, ya sea pequeña, mediana, grande, ¿no? Ahí sí no importa. Saber que si en una actividad no cuidamos ciertos aspectos de seguridad, pues muy posiblemente tenga una repercusión, ¿no? Tenga un impacto negativo en un futuro. Eso es lo que a mí me preocupa y me ocupa, ¿no? Respecto a esa pregunta. Y súper buena analogía, ¿no? Porque como dices, o sea, y bueno, si viene es un tema de cultura, como lo mencionaste anteriormente, ¿no? Es un tema de cultura, pues igual, ¿no? En México también somos bueno, en general, a nivel Latinoamérica, no tenemos la cultura, pues, del ahorro, no tenemos la cultura pues, de prevención, ¿no? Y pues ahora mucho menos hablando de seguridad informática, pues no tenemos incluso esa cultura de a lo mejor como usuario, y sobre todo ahorita, ¿no? Que tenemos que todas las operaciones, pues, las de banco, ¿no? O sea, hablando de usuario final, donde tenemos acceso a una aplicación, acceso a, como dices, al banco digital, pero no tenemos esa cultura de aprender, ¿no? O de a lo mejor revisar, por ejemplo, cuando bajamos una aplicación, todas las condiciones, toda la parte de aviso de privacidad, nos lo saltamos, ¿no? Porque le damos clic, clic, estamos como tan acostumbrados a esta inmediatez que necesitamos de hacerlo rápido, de no verificar. Entonces, creo que ahí sí es como un tema de concientización, ¿no? Y por ahí nosotros estamos haciendo un proyecto justo de concientización para los usuarios en seguridad informática, ¿no? Sabemos que definitivamente donde debemos de empezar es por el usuario, ¿no? Oye, Dome, ¿y cuáles crees que sean las medidas preventivas esenciales de seguridad informática? Pues, obviamente hablando ya como de este tema, ya pasando a tus recomendaciones como experto en seguridad informática, que toda empresa debería de implementar sin importar su tamaño. Entonces, hablas de que a lo mejor estás en el sector financiero, hablando de empresas a lo mejor
pues sí, un poquito más grandes, pero hablando ya de pequeñas empresas, que a lo mejor es nuestra audiencia, ¿cuáles son las medidas preventivas esenciales que toda empresa debería de implementar sin importar su tamaño? Yo creo que puede sonar un poco complejo, pero realmente no lo es. El establecimiento de una política de seguridad, así general. Una política de seguridad no tiene que ser un documento de 15 páginas, de 100 páginas. Generalmente es un documento muy sencillo, de alto nivel, 1 o 2 páginas, diciendo las líneas generales de lo que se va a hacer en términos de seguridad y que principalmente atiende a lo que se dedica al negocio. Es decir, si mi empresa es un banco, mi política de seguridad va orientada a un banco. Si mi empresa es un hospital, una clínica, va orientada a eso. Si mi empresa es un proveedor de servicios que da cursos, mi política de seguridad va orientada a eso. Y sí debe ser un traje a la medida, pero sobre todo pensando en la función medular de la empresa, a qué se dedica. Y en función de eso, ya tú como quien elabora esta política de seguridad, vas a saber primero qué es lo que, a dónde van a ir los controles de protección. Y por otro lado, es como el primer elemento que te sirve para orientar a la organización, orientar a los dueños de negocio, que le llamamos, ¿no? A los principales actores que deciden en la empresa, ya sea que deciden tecnología o los que deciden a dónde se van las inversiones. Yo creo que, y así lo marcan las metodologías, y es bien cierto, ganarse el sponsorship que le llaman de la alta dirección, pero en una empresa pequeña puede ser de los principales socios de la empresa, ganarte su soporte para establecer esta política de seguridad general es uno de los principales y primeros pasos que se deben de hacer. Es el plano general de la casa que vas a construir. Qué bonito lo dijiste, el plano de la casa. Muy bien. Sí. Ahora, Dome, considerando que, como bien dices, es un traje a la medida en cada organización, obviamente sabemos que muchas empresas, bueno, hablando del sector financiero, por ejemplo, tienen que regir bajo lineamientos que a lo mejor en caso de México, Banxico les ofrece. En caso de otras entidades de otro giro, se tienen que asociar o están a través de un sindicato que también tienes que asociarte a sus políticas de seguridad para poder entrar en ese gremio. Básicamente, ¿qué tan rentable o tan sostenible es implementar una parte de seguridad? Imagínate que no estamos hablando de un monstruo de una corporación como por ejemplo una entidad financiera, un banco grande, sino es una pyme. Una pyme, ¿qué tan viable o costeable es implementar una parte de seguridad en la organización? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos en este tema? Sí, yo creo que actualmente, y conforme lo vayamos incluso exigiendo nosotros como usuarios, hacernos de controles de seguridad cada vez va a ser más asequible, más económico, incluso, porque no es algo deseable, no es algo que nos gustaría tener como organización, como empresa chica, mediana, grande. Es algo que debemos de tener para seguir funcionando adecuadamente, para que nuestro negocio, sea el que sea, funcione bien. Les hacía el símil con la vida real en una ciudad grande. En este caso aplica lo mismo, ¿no? No, muchas veces, sea el tamaño que sea de una organización, eso no importa a los atacantes o a los cibercriminales. En primera, porque pues también
todos estos tipos de ataques están automatizados, ¿no? O sea, ni siquiera estamos apelando a la buena voluntad de los atacantes, ¿no? Son cosas ya automatizadas que están enfocadas en obtener un bien de entrada económica. Entonces yo creo que sí es asequible. También debe de ser un justo medio. Debes de proteger los archivos de información de la empresa y esa protección debe de costarte menos que el activo en sí, ¿no? Y hablo del costo en términos de tiempo, de esfuerzo, de personas, de dinero. Sí, sí hay justos medios. Yo creo que también les hablaba de la exigencia de nosotros como usuarios. Pensemos, por ejemplo, en el caso de WhatsApp. Al principio, cuando fue el boom de WhatsApp, que todos lo empezamos a usar, WhatsApp se dedicaba a la mensajería, ¿no? A la funcionalidad. Lo que te dejaba hacer era mandar mensajes de forma sencilla, manejar multimedia, poder organizar bien tus contactos, facilidad en el uso. Pero conforme se dio la exigencia de los usuarios, exigencia de seguridad, se fueron poniendo esos controles de seguridad, ¿no? Ya te cifraban después la base de datos de mensajes, después ya te implementaron cifrado punto a punto. Entonces, yo creo que esa es una buena analogía y es precisamente esa cultura de seguridad que hablaba, ¿no? Como usuarios de tecnología en general, debemos de exigir que esa tecnología venga con un mínimo set de controles, ¿no? de seguridad, que haga su uso precisamente seguro. Claro, sí, porque pues Claro que en WhatsApp nos pasamos todo, ¿no? Y pues lo que te decía, ¿no? O sea, somos tan, pues quizá este tema de la adicción a la tecnología también, en donde pues te vuelves como de cierta forma un usuario, un fanático, ¿no? Quizá de la aplicación y eso te envuelve en esta, pues en este círculo, pues malicioso, ¿no? De que, pues, no me vale, me comparto todo fácil, rápido y justo eso, y ¿no? así, O sea, tenemos esta cultura de la limpieza ujú. digital, que como comentaba Carlos. Y haciendo referencia a esto, bien, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionas el ejemplo de WhatsApp, ¿no? Ya WhatsApp requiere o requirió en algún momento la seguridad de punto a punto, como lo que mencionaste, Dome, y principalmente porque ya se hizo un estilo de vida. Ya casi cuando alguien se quiere mandar un mensaje con alguien, ya no dicen, le voy a dar un mensaje, no, sino le voy a echar un WhatsApp, ¿no? Entonces se vuelve un estilo de vida y pues ese estilo de vida nos acelera para tener confidencialidad en esos datos que estamos compartiendo vía personal. Nosotros pensamos que es personal realmente, pero pues no sabemos todo lo que pasa atrás de los servidores de WhatsApp, ¿no? Y realmente por qué estándar estamos personalizados, tomando a referencia muchos modelos como por ejemplo la parte de Mitre o algunos lineamientos de ISO 27001, pues creo que sí vale la pena y ahorita los usuarios ya se preocupan. ¿Por qué? Como bien diría nosotros ahorita siendo antagónicos, es el que nada debe, nada teme, pero simplemente es protección a nuestra información y privacidad de ella, la cual, pues, como sabremos, recientemente WhatsApp actualizó esos datos de privacidad en donde tú aceptas que estás ocupando una aplicación y en el cual pues no es totalmente seguro, sabiendo que es una aplicación que no cuesta y pues que ahorita la provee realmente pues un líder en las comunicaciones y en la parte del data, ¿no? Que es Facebook, ¿no? Principalmente es eso. Y tomando en consideración la pregunta que te hicimos, ¿cuál es la recomendación para los dueños de pymes? ¿Tú consideras que un dueño de una pyme puede empezar a implementar medidas de seguridad por él mismo? ¿O crees que sea viable o que sea mejor que se acerque a alguien técnico o tecnológico que le pueda dar una solución a esto y dar los primeros pininos, como mencionamos inicialmente, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de esto? Pues yo creo que actualmente la tendencia es a asesorarse de alguien que lo conozca de mejor forma.
¿Qué es lo que nos pasó con el tema de virtualización o el tema de cloud, ¿no? Antes, cuando empezó estos nuevos servicios de la nube, muy pocas empresas querían subir a la nube, tenían sus propias data centers con todo lo que necesitaban, ¿no? Toda la infraestructura tecnológica que necesitaban. Pero conforme se fue haciendo más sencillo el uso, la adquisición, el mantenimiento, también la disponibilidad de toda esa infraestructura, ya no por ellos, sino por un tercero, pues muchas empresas se migraron a la nube, ¿no? Fue lo que conocemos como la migración o el movimiento a la nube. Entonces, yo creo que muchos temas de seguridad van para allá. También hablamos de que tenemos esta frase famosa de zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces, yo no veo mal que la seguridad sea tratada como un servicio. Yo creo que sí va para allá, o sea, sí va a ser un servicio, así como el tema de nube. Lo que sí hay que cuidar, y esto también nació con lo de la nube, es los niveles de responsabilidad en seguridad, ¿no? ¿Hasta qué punto la seguridad es responsabilidad de la organización como cliente? ¿Y hasta qué punto la seguridad es responsabilidad de un tercero que le ayuda a gestionar o implementar todos estos controles de seguridad? No solamente en el aspecto de tecnología, también en el aspecto de servicios. Yo creo que está bien asesorarse con expertos en la materia, y desde mi perspectiva como cliente, yo lo que tengo que cuidar es cómo quiero el servicio, ¿no? Como cualquier otro servicio, así como los servicios de nube o algo más, más acotados, por ejemplo, servicio de renta de infraestructura, que así fue como empezó todo eso. Yo como cliente le tengo que delimitar bien al proveedor o al tercero cómo quiero que me dé el servicio. Y debo de tener bien claras mis responsabilidades y tener un acuerdo de ganar-ganar, ¿no? No, pues sí, definitivamente. No, pues muchas gracias por esta entrevista, este espacio que pues la verdad es que hoy aprendimos algo nuevo y siempre tenemos algo que aprender. A mí me gustaría preguntarte o hacerte dos preguntas para finalizar esta entrevista, y no sé si Carlos quiera agregar alguna otra. Definitivamente el tema de ciberseguridad pues es tiene para mucho, ¿no? Entonces seguramente por ahí te estaremos invitando nuevamente, si tú nos lo permites, para a lo mejor ahondar en un tema más especializado. Y como sabes, bueno, parte de nuestra audiencia, a la audiencia a la que queremos llegar, es también a estudiantes en tecnologías de información. ¿Tú qué le dirías a estos estudiantes que están en las carreras de tecnologías, ¿no? Que definitivamente pues son las carreras del futuro, y que hoy en día pues por ejemplo, la ciberseguridad pues es una especialización, así como la ciencia de datos, se están dando nuevas áreas en cuestión a tecnología, que pues son las carreras del futuro, ¿no? ¿Qué le dirías específicamente a los estudiantes que están interesados en el tema de ciberseguridad, que aspiran a ser un CISO, ¿no? ¿Qué consejos les darías? Qué bueno que me preguntas eso, porque es una de las cosas más importantes que considero de todo este mundo de seguridad. Yo creo que sí nos hacen falta muchos profesionales en seguridad de la información. Les comentaba que hace poco hice la maestría, entonces mis maestros me comentaban esto mismo, ¿no? Que no hay personas en seguridad, o no hay las suficientes, más bien. La demanda es mucha y la oferta es poca. Entonces,
algunos de ellos incluso estaban frustrados, ¿no? Ellos pues ya no son gente muy grande, pero ya están en sus 50 más o menos. Entonces estaban frustrados que toda su vida, o casi toda su vida, se la habían pasado formando personas, y muchos en seguridad, y que aún así no había suficientes, ¿no? Entonces sí tenemos un problema, incluso como país, ¿no? Como una entidad que debemos de cuidar nuestras cosas importantes como nación. No tenemos suficientes personas en México para tratar estos temas. Sí hace falta mucha educación, sí hace falta mucha cultura, hace falta que las instituciones educativas se dediquen a esto. Yo cursé esta maestría, que era una de las dos más viejas, ¿no? Creo que mi maestría tiene como 15 años más o menos de existencia, y es la de las más viejas. Había otra maestría, la otra que estaba más o menos a la par de número de años de antigüedad, es la maestría de seguridad en el CESNAP, pero pues es el CESNAP y está restringida a milicia, bueno, a marina o a gobierno. Entonces, alguien como yo, por ejemplo, que había trabajado solamente en el sector privado, no podía aspirar a esa maestría. Y ahora me entero que ya hay unas cuantas más, pero aún así la oferta educativa es muy, muy baja. También, incluso en instituciones educativas públicas grandes, hay una falta, ¿no? Tanto de maestros como de currícula en términos de seguridad. Como ustedes decían, ya se viene esto del Data Science. Creo que está siendo como más fácil para ellos lograr estos espacios que para nosotros en seguridad. Por un lado. Por otro lado, también creo que no se debe tomar el tema a la ligera. Se debe de tener un buen programa educativo en términos de seguridad, con buena currícula, buenas materias, buenos marcos teóricos. Hace mucha falta eso, que los conceptos estén primero bien establecidos, los conceptos incluso teóricos, y también bien enseñados, ¿no? a los estudiantes. Entonces, a mí sí me preocupa mucho esa parte, y así como profesionista, me preocupa mucho la parte de la educación de seguridad a estudiantes. Espero en un futuro poder ayudar en esa parte. Les decía, a nivel país tenemos que ayudar, tenemos que hacer algo. Hay países que son mucho más pequeños, digamos, en términos de recursos, de territorio, incluso de número de personas, y tienen una base de profesionales en seguridad bien fuerte, ¿no? Y por supuesto ya nos dieron la vuelta y ya se adelantaron un montón. Incluso en Latinoamérica, ¿no? Hay países más fuertes que México en términos de seguridad, de Argentina, Brasil. Entonces sí tenemos que cuidar mucho eso. Ahora, viendo a la parte positiva, consejos, ¿qué les diría? Primero, que logren tener buenos conocimientos teóricos de todos los conceptos de seguridad. Cuando yo empecé en este mundo de la seguridad, era un mundo un tanto pequeño. O sea, casi decían, tú, una persona, te vas a dedicar a seguridad. Una persona. Y ahorita tienes 100 y apenas te alcanza, ¿no? Para ver todos los aspectos de seguridad. Entonces, yo creo que está evolucionando muy, muy rápido. Se van a necesitar capacidades diferentes. Y ya los
los estudiantes se van a ir dando cuenta a qué aspecto de seguridad se quieren dedicar, ¿no? Como antes había los que querían ser programadores, o los que querían ser administradores de sistemas, o los que querían hacer base de datos, administrar base de datos. También va a suceder algo parecido con seguridad. Los que quieran ver temas de normatividad, los que quieran ver temas de incidentes, los que quieran ver temas de pen testing, y todas las nuevas tendencias que se vienen, ¿no? En ese aspecto, porque ya estos conceptos, incluso que les estoy platicando ahorita, ya han sido superados, ¿no? Ya no decimos pen testing, ya no decimos hacking ético, ya decimos red teamers o red team. Ya no decimos monitoreo de redes, ya decimos blue teams, que es un concepto asimilado de la milicia. Incluso esos ya están evolucionando a una sinergia entre ellos dos de ya no es blue team y red team, ya es purple team. Y así otras áreas, ¿no? En las que incluso yo ya no estoy tan metido, porque cada una empieza a crecer en términos de complejidad, vaya. Entonces, yo sí les recomiendo que primero tengan buena literatura, muy buena literatura. Hay algunos autores mexicanos que tienen muy buena literatura. Ellos dan clases en el Politécnico, dan clases en la UNAM. También, pues, vivimos en un mundo donde el Internet nos debe de ayudar en algo, entonces hay un montón de espacios o de información en Internet, ¿no? En plataformas, estas plataformas MOOC de educación masiva. Hay los que nosotros consideramos gurús de seguridad. Hay algunos, ya son personas grandes, ¿no? Ya hace unos años yo empecé en cosas de Linux, entonces hace unos años se murió Dennis Ritchie, y bueno, a mí sí me choqué un poco, ¿no? Como nuestro gurú de C, nuestro gurú de programación y de Linux, y ya murió, ¿no? Entonces, sí debe de haber un relevo generacional importante para cubrir todas esas personas que pues ya se van yendo, ¿no? Sí. Pues no, sí, definitivamente nos hace falta mucho, pues en la educación, ¿no? Que siempre hemos flaqueado en ese sentido. Y bueno, creo que ahora hay una oportunidad bastante amplia, sobre todo que se está democratizando la educación, y bueno, hay acceso a maestrías, como dices, a otro tipo de instituciones que puedes incluso ahora ya acceder de manera e-learning, ¿no? A distancia. Y bueno, creo que hay que aprovechar esas posibilidades que nos da pues la aceleración digital, ¿no? De todos estos sectores, sobre todo en la parte de educación. Y bueno, un consejo o recomendación para los gerentes de TI que tienen como responsabilidad la seguridad de la información de la empresa en donde están. En ese aspecto, yo creo que la recomendación iría más dirigida a la alta dirección, que le solemos llamar, ¿no? A los socios principales o al dueño del negocio. Al dueño del negocio. Ajá. Primera recomendación es tratar diferente a la seguridad y a TI, ¿no? Separar esas funciones. Eso es lo primero que yo recomendaría. No, ¿cómo se puede decir? No subordinar el tema de seguridad a la función de TI. ¿Por qué lo digo? TI está orientado al service delivery, ¿no? A la entrega del servicio, a la operación. La operación. Uh-huh. Seguridad está orientado a proteger esa operación. Entonces, si lo dejamos en el mismo bote, pues siempre la operación va a ganar. Y empresa donde vayas y veas que seguridad está subordinada a TI, pues los vas a ver hasta cierto punto reducidos, frustrados porque no pueden actuar, porque quieren implementar un montón de controles y no pueden.
Entonces, mi primer consejo es no subordinar la función de seguridad a la función de TI, darle su espacio. La verdad es que sí lo vale, les va a redituar mucho. A veces en seguridad obramos como el abogado del diablo, es decir, negocio u operación traen un nuevo producto, traen algo innovador, una nueva forma de operación, y seguridad tiene que actuar como el abogado del diablo, ¿no? Le tienen que encontrar los riesgos a esa nueva forma de operar o los riesgos a ese producto, pero no para denigrarlo o no para parar ese proyecto, sino para protegerlo de las posibles amenazas que haya allá afuera y adentro, ¿no? Porque pueden existir en ambos lados. Yo creo que esa es la principal función que debe tener seguridad, proteger lo importante del negocio, así en términos generales, y en medida de que eso lo asimilen y lo concienticen los dueños del negocio, pues se van a dar cuenta que tiene un valor y un valor bien importante la función de seguridad. Claro, como dices, armar un ejército, aunque sea pequeño, ¿no? Sí, De seguridad. nadie está obligado a lo imposible, ¿no? La función de seguridad no debe estar acotada en términos de cuántas personas tiene. Debe estar acotada en términos de cuáles son los aspectos más importantes que debes de cuidar. Y ya de ahí, naturalmente vas a ir creciendo el número de personas, ¿no? Vas a querer ser más cuidadoso, más quisquilloso, más eficiente en tus controles de seguridad y vas a ir metiendo más gente. Claro. Pues muchísimas gracias, Dome, por por este espacio. Aprendimos hoy, de verdad que aprendimos mucho, nuevos términos, sin duda, pues nuevas oportunidades que, pues sobre todo en Latinoamérica aún tenemos. Y Carlos, no sé si querías preguntar algo a Dome adicional. Sí, muchas gracias. Claro, muchas gracias. Y gracias, Dome. También recalco lo que menciona Margie por el espacio y por el tiempo de compartir tu experiencia, tu conocimiento. Solamente quería hacerte una pregunta para las personas que nos están escuchando, principalmente para esta parte de estudiantes, que cómo iniciamos la parte de la parte de seguridad. Un libro que te haya a ti cambiado la vida y porque realmente a muchas de las personas que de pronto escuchamos, a veces un libro les cambia la vida, les dice, le muestra el camino o es una guía. ¿A ti qué libro podrías tú recomendar en temas de ciberseguridad? O si quieres ya en temas de ciberseguridad, ya de manera más personal, ¿qué libro a ti te cambió la vida para poder tomar algún rumbo, como para poder tomar camino? No sé, algún libro que que a ti te haya cambiado eso. Me gusta mucho una trilogía de Stieg Larsson, es un sueco. El personaje principal es ella, de hecho, es una hacker, hasta cierto punto activista. Me gusta mucho ese libro por el manejo técnico del asunto del hacking, y también por otras cosas, ¿no? El aspecto social o incluso de género. La trilogía se llama Los hombres que odiaban a las mujeres o que odian a las mujeres. De hecho, la película ya también fue famosita en su tiempo. La chica del dragón tatuado, del tatuaje del dragón, algo así le pusieron. Ah, sí, ajá. También están las películas suecas, que son mejores. Y es una trilogía. Esa película es la del primer libro, sí, la del primer libro. Pero hay otros dos. Me gustó mucho esa trilogía que habla de cosas de hacking y de seguridad. Y cuando quiero estudiar algo de seguridad, me gustan más los medios electrónicos, la verdad. Ahí sí, no sé por qué, no sé si es para separarme un poco de la literatura que me gusta, de como fuera del espacio laboral,
pero sí me acerco más a medios electrónicos, a blogs, a sitios web. Twitter es últimamente, bueno, no últimamente, ya tiene un rato que es relativamente buena información. Por ahí les hablaba de los gurús. Está Schneider, Bruce Schneider, es el gurú de criptografía, es uno de los gurús de criptografía. También en Latinoamérica, Dragon Ha, se llama, es bueno, es una iniciativa colombiana, de un colombiano, es muy bueno. También de Hacker News, también es muy bueno. Son noticias de hacking, nuevas tendencias, temas generales y ya temas más específicos. De Hacker News es muy bueno. Desventaja está en inglés, pero a mí me gusta mucho. Hacker News también había un sitio similar a Hacker News en español, pero no me acuerdo cómo se llama. Era muy bueno, pero cuando encontré de Hacker News ya lo dejé. ¿Cuál más? Yo lo que antes hacía era suscribirme a los feeds de noticias de estos sitios web desde un gestor de feeds, ¿no? Ahora lo que hago es desde LinkedIn, ahí le doy follow a todos estos, o en Twitter le doy follow a todos ellos, y ya los tengo así como feed de noticias, se me facilita más. También últimamente, como ya se me complicaba más estar leyendo, trataba de escuchar para mientras trabajaba estar escuchando. Hay un podcast o video podcast de noticias de hacking, nada más que lo encontré en YouTube, no me acuerdo cómo se llama. Y también últimamente lo que he hecho es cursos cortos de estas plataformas MOOC, precisamente. Cursos cortos de 1 hora, 2 horas, 6 horas, que es en mucho contenido multimedia de video. Lo que hago es ponérmelos, ¿no? A veces así de fondo mientras trabajo, o a veces ya les pongo más. Cuando son temas sencillos para mí, o temas que ya he visto anteriormente, pues ya lo pongo de fondo. Si es algo nuevo, sí le pongo más atención, ¿no? Así es como a mí me ha gustado y se me ha facilitado hacerme de literatura o de nuevas tendencias o de nuevo conocimiento en general. A libros casi no me ha pegado. Sé que hay muy buenos. Estaba ahorita tratando de recordar algunos, pero yo casi siempre me voy a fuentes de medios electrónicos. Pues muchas gracias, Domeo. Creo que hoy aprendimos de criptografía, criptomonedas, de libros, de seguridad, de literatura, trilogías. Hay algunas recomendaciones. Vamos a tratar de poner como las más, las que igual nos compartas en las notas de este episodio. Y pues nuevamente muchísimas gracias por el aprendizaje que nos compartiste el día de hoy. Estamos seguros que la audiencia va a aprender mucho y sobre todo pues todas las medidas preventivas para las pequeñas y medianas empresas y pues a implementarlo porque es un tema crítico que todos deberíamos de seguir, ¿no? Igualmente, Domé, muchas gracias y recalco también pues gracias por la invitación y por todo el conocimiento. La verdad es que aprendimos el día de hoy bastante acerca del tema de ciberseguridad por la importancia que tiene en estos tiempos y en otros tiempos, por supuesto, que también todo esto se desarrolló y creció por medio de esta pandemia que nos ha hecho a todos conectarnos o hacer de manera remota todo esto. Y reitero, muchas gracias por el tiempo y por este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto. Espero bueno, no espero, yo creo que sí va para allá, que van a tener mucha audiencia, que esto se vuelva más común, ¿no? Esta cultura de seguridad que hablábamos, este tipo de iniciativas ayuden a que
se fortalezca, a que crezca, sobre todo. Y creo que también es una iniciativa muy loable, un esfuerzo muy loable de su parte. Muchas gracias, Domi. Pues Gracias, esperamos Domi. verte en otro capítulo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por haber escuchado este episodio de Telia Pod. Si te ha gustado el contenido de nuestro podcast, compártelo. Escúchanos a través de las principales plataformas y también en telia-medioip.mx. Síguenos en nuestras redes como Telia IP. Te esperamos en el próximo episodio.